El 25 de abril del año 2020 es una fecha que sacudiría las bases de Nervosa para siempre. Esta es la reseña del póster de la banda Crypta. En poco tiempo, Nervosa había pasado de ser una joven banda promesa a ser referente de thrash metal brasileño y gozaba de gran popularidad con extensas giras dentro y fuera del país. Por aquellos días, Nervosa tenía la alineación que para muchos de los fans ha sido la mejor de todas. Si bien la banda fue fundada por Pri Amaral en el año 2010, ella con el paso del tiempo es el único miembro original que queda, mientras que Fernanda Lira se unió tan solo un año después y Luana de Metto se unió en el año 2016. Juntas grabaron en el 2018 su tercer disco, Downfall of Mankind. Aquel día, la noticia poco a poco se hizo eco entre los medios especializados del metal. Fernanda Lira había lanzado un comunicado en el que anunciaba su salida de Nervosa. Tan solo unas horas después, Luana se le unió con otro comunicado anunciando su intención de separarse de la banda. Tiempo después, en un medio argentino, Fernanda, al ser cuestionada sobre la salida de ambas, diría lo siguiente: "Nuestra relación hoy con Nervosa ya no es muy buena. No que hubiera peleas, nada de eso. A veces con el tiempo, las cosas no se quedan más en la misma cosa y eso pasó con Nervosa". Por suerte para sus fans, no tardaron mucho tiempo en anunciar una nueva banda. Fernanda y Luana tenían tiempo planeando una banda alterna en el que pudieran plasmar otras inquietudes musicales que simplemente no cabían en el concepto del thrash metal de Nervosa, algo más enfocado al death gótico, de los cuales las dos eran fanáticas. Para esto, Fernanda y Luana repetirían sus roles. Fernanda sería a cargo del bajo y de la voz, y por parte de Luana sería la baterista, para completar la alineación a diferencia de Nervosa y para enriquecer más la música de esta banda. Contaría con dos guitarristas, de las cuales quedaría a cargo de Sonia Anubis, ex integrante de la banda Burning Witches, a quien habían conocido en una gira por Europa y que venía de una banda más inclinada al folk. Así fue como nació Crypta. Lamentablemente, el año 2020 también sería el inicio de la crisis sanitaria del COVID-19, por lo que Crypta aprovechó dicha crisis para componer su primer disco a distancia, ya que reunirse en persona sería casi imposible. Aún así, no perdieron el tiempo, ya que aún tenían que conseguir la manera de financiar dicho disco. Fernanda decidió seguir los consejos de sus amigos de otras bandas y envió las primeras maquetas de las canciones a la disquera Relapse Records, sello en el que Nervosa ya tenía una relación establecida, por lo que ya conocía la forma en que el sello trabajaba con sus bandas. Para su sorpresa, recibió una respuesta solo unos días después. Relapse expresó su interés en que Crypta firmara con ellos y se uniera nuevamente a la familia. En el año 2021, Crypta lanzó su álbum debut, Echoes of the Soul, grabado en Brasil y producido por Thiago Baca. Este disco despejó las dudas de fanáticos y críticos, demostrando la solidez de la banda. Musicalmente, es un trabajo intrigante, con una base rítmica de Fernanda y Luana más cohesionada que nunca. El bajo tiene un papel protagónico en la mezcla, mientras que la batería de Luana suena orgánica y natural, sin excesivos efectos de estudio. Las guitarras de Sonia y Tiana vuelven con esta base de sonido clásico del death metal, inspirado en Morbid Angel y la banda Vader. El sonido general es un death metal clásico con un toque distintivo. Las líneas de las guitarras melódicas y obscuras que se complementan perfectamente a la voz de Fernanda. Los solos de guitarra son otro punto destacado, con un diálogo entre las dos guitarras que crea un efecto emocionante. Por ejemplo, está el solo de la canción From the Ashes del primer sencillo del disco. Aunque Echoes of the Soul no es un clásico instantáneo, es un trabajo arriesgado y ambicioso, especialmente en comparación con el trabajo anterior de Nervosa. Sin embargo, la inconsistencia entre las canciones resta valor a la experiencia de escuchar el álbum completo. Las mejores canciones, en mi opinión, son Death Arcana, Kali y la canción homónima Echoes of the Soul. En la primera mitad del año 2022, Sonia Anubis anunciaba su salida de Crypta para enfocarse en su proyecto Cover Spell. Para reemplazarla, contaron con la música de apoyo de la brasileña Jessica Di Falci. Crypta se preparaba para su primer tour mundial sin saber que se aproximaba un capítulo trágico en la historia de la banda. El año 2023 debería ser un año en el que la banda diera el salto más amplio en el camino de la consolidación, pero para lograrlo se embarcaron en su primera gira por Estados Unidos junto a la banda Morbid Angel, Skeletal Witch y Revocation.
El 31 de marzo, la gira llegaría a Illinois, pero aquella noche el concierto empezaría con normalidad. Sin embargo, en medio de la presentación y sin que nadie lo esperara, las luces se apagaron y el sonido dejó de funcionar. Mientras el concierto se desarrollaba, un tornado se había formado cerca del lugar y avanzaba destruyendo todo a su paso. Las bandas fueron enviadas a los camerinos y los fans, al estar acostumbrados a estos fenómenos, sabían los protocolos de seguridad. Había que esperar en calma que el fenómeno se pasara. Dentro se vivía una calma tensa. El sonido de la destrucción era impactante y salir a buscar refugio en otro lado ya no era la opción. Ante las embestidas del viento, el lugar no pudo soportar más y parte del techo colapsó, cayendo sobre parte del público, provocando el caos dentro del recinto, en donde dos fans se pudieron salir de entre los escombros y se abrieron paso hasta los camerinos, a los que ingresaron cubiertos de sangre y polvo, y de inmediato fueron asistidos por las propias bandas. Sin perder tiempo, los fanáticos y el staff de las bandas se organizaron para ayudar a los heridos y buscar sobrevivientes entre los escombros. Al final, el saldo fue de un muerto y 28 heridos. Cuando por fin pudieron salir del lugar, la mala noticia para Crypta continuaría. Una parte del recinto cayó sobre el transporte que habían rentado para la gira, lo que dejó a la banda con una deuda de $80,000. A través de una página para recaudar fondos, la banda pudo juntar poco más de $20,000 y la banda no tuvo opción que continuar con la gira. Después del esfuerzo y girar por Estados Unidos, Crypta terminó por usar el dinero que habían ganado para liquidar el adeudo del remolque, quedando sin un solo dólar para reinvertir en una nueva producción, aunque con la convicción de que nada jamás podría detener a Crypta. En agosto del año 2023, la banda lanzaría su segundo disco, Shades of Sorrow. Esta vez optaron por una producción más moderna, aunque conservando un poco de la estética sonora del primer disco. Los primeros aciertos del disco continúan, pero esta vez lo aportado por Luana de Method simplemente es sobresaliente. Además, Jessica DiFaci pasó a ser oficialmente parte de la banda. Ella aporta riffs más pesados y más dinámicos que se complementan con la guitarra melódica de Tiana. Aunque en Latinoamérica el disco fue reeditado con críticas mixtas por parte de los medios, en otros lados fue mejor recibido y apareció en algunas listas de los mejores discos del año. Como dato extra, hay que mencionar que Luana, gracias a su trabajo en el disco, fue nominada como mejor baterista del año en la categoría de metal, aunque el mismo año Paulina Villarreal de la banda The Warning ganó. En el año 2024, la banda ha girado por todos lados y pareciera que no tienen intención de parar en el camino y establecer a Crypta como un referente del death metal brasileño en el mundo.